Un tipo sentado y una pluma, sin papel. Eso era todo lo que había en esa habitación de motel. Él se preguntó a sí mismo por qué no había llevado papel, si su disposición principal de su estadía en el hotel, alejado del mundo, era escribir. Pensó y recordó caminar por el supermercado, comprando los granos de café que tanto le gustan, y la pluma. Vio el papel. ¿Por qué no lo compró? ¿Acaso es un imbécil y no se dio cuenta que para escribir se necesita tener dónde escribir? No, me parece que este tipo sufría de una condición más crónica que la estupidez. Él sufría de esas ganas de hacer y decir, pero el problema era que le gustaban más las ganas que él mismo hacer. A nadie le gusta esa sensación, y menos a un escritor, donde las ideas perfectamente desarrolladas pueden ser efímeras. Sentado un rato más, con la pluma mirándolo con ideas extravagantes que lo mutilaban con suavidad, pasó un par de horas sentado, pensando en cosas irrelevantes. Agarró la pluma con disposición de escribir donde sea, pero ahora, después de ver por tanto tiempo la maldita pluma, se sentía perdido entre sus propios pensamientos, como si le hubiera consultado la dirección de sus ideas a su cerebro, y éste le diera la dirección equivocada a propósito, y se mofaba de su ingenuidad. Se le ocurrió que podría escribir en el papel de baño, y se puso de pie, y fue a buscarlo. Pero la pluma tenía una punta demasiado fina y rasgaba el papel hasta el punto donde cada roce era el fin último del papel. Ni siquiera se impregnaba la tinta. Después de un rato buscando algo más donde escribir, sin que la pluma fuese verdugo de sus ideas, pensó, ¿por qué no escribir en el armario? Pero cuando posó su mano sobre el armario, su mente se quedó tan vacía como ese armario, totalmente blanca. El tipo tenía lo que se denomina bloqueo de autor, que no es más que tener la mente en blanco o tener ideas tan paupérrimas que ni él mismo las puede siquiera considerar. Tal vez mañana sí tenga ideas. Probablemente un sueño pueda brindarme la luz que necesito para escribir algo bueno, pensó el desgraciado hombre. Al día siguiente, al momento de despertarse, trató de recordar lo que soñó, pero dado que él nunca ha sido una persona que lleve su registro onírico, no lo podía recordar. Su mente seguía en blanco. Tenía que comer en algún momento, así que al tiempo que iba a comer algo a algún lugar cercano, pensó que sería buena idea ir a comprar un poco de ese preciado recurso que tanta falta le hacía el día anterior. Comió unos waffles con jugo de naranja, sin azúcar, porque le gustaba sentir lo ácido de la fruta, y luego fue a comprar 3 paquetes de papel. Estaba totalmente seguro de que no iba a usarlo todo, porque eran alrededor de 1500 páginas en blanco. Llegó a su habitación, desempaquetó el papel, confrontó la pluma. Ahora tenía todo lo necesario, tenía papel y pluma, y aparte, había tenido un muy buen desayuno, así que nada le impedía escribir la mejor obra de su vida, excepto por el maldito bloqueo de autor, que cada 3 líneas que escribía se daba cuenta de la cantidad de cosas forzadas y superficiales que estaba escribiendo. Gastó en media hora 100 páginas,
y ninguna era lo suficientemente digna para él. El basurero ya no podía con las páginas. Él no podía con su ineptitud. Ahora ya no había un hombre y una pluma en esa habitación. Había un idiota con una pluma y papel, con 100 papeles arrugados y frustración. Solo frustración.